Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, domingo 19 de enero del 2025. Domingo, Día del Señor. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes y gracias por abrir vuestros corazones para que sean ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice San Lucas capítulo 8, versículo 11. Allá en Isaías capítulo 55, versículo 11, dice la palabra de Dios, que cuando Dios envía su palabra hacia ustedes y hacia mí, no regresa a él vacía, sin antes hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, entendimiento, inteligencia, prudencia, para que comprendamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad, como dice ya en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, les invito a orar. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 2, del versículo 1 al 12. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: ¿no tienen vino? Jesús le responde: ¿qué tengo contigo, yo mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para la purificación, para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama el maestresala al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos.
Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos meditando, hoy domingo, Día del Señor. Domingo es el Día del Señor, lo dice Apocalipsis 1:10. Domingo significa Día del Señor. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Las bodas de Caná, donde Jesús se manifiesta, hace el milagro y convierte el agua en vino. Ahora quiero que vayamos escudriñando las Escrituras, que vayamos deleitándonosla. En Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos, nos deleitamos de la Escritura, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. ¡Qué hermoso! 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Muy bien. ¿Qué estamos viendo aquí? Que hay una boda, ¿sí? Y en esa boda está alguien muy especial. Estaba allí la madre de Jesús. Cuán importante es tener a la madre de nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María, en un matrimonio, en una boda. Rezar el rosario todos los días. Familia que reza unida permanece unida. En el hogar que se reza el rosario no falta lo necesario. Porque María intercede ante nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por nuestras necesidades. Cuán importante es que cada familia rece a la Virgen María para que ella interceda. La Virgen María intercede, ayuda a rogar por nosotros ante el Señor, ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ella presenta a Él las necesidades de nosotros. Vamos a ver cómo es. Entonces, hay un matrimonio, ahí está la Virgen María. Muy importante. Muy importante. Ella está ahí. De hecho, ahorita me viene a la mente esta cita de Hechos capítulo 1, versículo 14, cuando están todos reunidos por miedo a los judíos, están en oración y está la Madre del Señor, la Virgen María. La presencia de ella es muy importante. Los discípulos la tenían, ellos la honraban, la veneraban, la respetaban. Por eso el evangelista San Juan, el apóstol amado de nuestro Señor Jesucristo, él nos deja claro y dice, había una boda y estaba ahí la madre de Jesús. Entonces la Santísima Virgen María en nuestra vida es muy importante. En un matrimonio es muy importante. Estaba ya junto con los discípulos en Hechos 1:14 y luego en Hechos capítulo 2 del versículo 1 en adelante, el Espíritu Santo vino sobre todos ellos. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Hay un matrimonio, está la madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, está también Jesucristo con sus discípulos, y sucede que se acabó el vino. No hay vino, se acabó. ¿Qué sucede? Muy importante. ¿Quién mira esta necesidad que se acabó el vino y le presenta a nuestro Señor Jesús? ¿Quién? Le dice a Jesús su madre. ¿Quién le presenta a Jesús la necesidad de aquel matrimonio? Su madre, la Virgen María. Por eso es importante la Virgen María en nuestras vidas, porque ella mira nuestras necesidades, nuestras debilidades y lo presenta a nuestro Señor Jesucristo para que Él haga el milagro. Ella los presenta. Ella ayuda a rogar por ustedes y por mí.
Claro que sí. Ella presenta a Jesús nuestras necesidades con su amor maternal. Le dice a Jesús, su madre, no tienen vino. Entonces ella ve que se les acabó, que qué es lo que están necesitando. Entonces esa necesidad le presenta a Jesús. No tienen vino. ¿Qué podría decir de nuestros matrimonios? Aquí reina el orgullo. No tienen paciencia. No tienen tolerancia. No tienen respeto. No tienen amor a la palabra de Dios. No hay amor verdadero. Y todas estas carencias que hay en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, la Madre de Jesús, la Santísima Virgen María, se lo presenta a Jesús. Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces, muchos protestantes, por ejemplo, toman este versículo y dicen, aquí Jesús la rechazó. ¿Cómo va Jesús a rechazar a su madre? Eso es una tontería pensar de esa manera. Dice Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús claramente, él dice que él no ha llegado su hora. Él no tiene planeado hacer nada si se les acabó el vino. Todavía no es mi hora, dice Jesús claramente. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Entonces ella les enseña a los sirvientes a ofrecer, a obedecer, a ofrecerse a sí mismo con obediencia al Señor. Hagan lo que Él les diga. ¿Cuán importante es esto? La Santísima Virgen María nos enseña a ser obedientes por excelencia. Recuerdan Lucas 1:37, ¿qué dice la Virgen María? Aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Ella es nuestro modelo de fe por excelencia para obedecer al Señor y también nos enseña aquí a obedecer. Hagan lo que Él les diga. Muy importante aquí algún detalle. Dice hagan, hacer, que implica una acción, tomar una acción, no solamente cree en Jesús y será salvo. No, dice hagan lo que Él les diga. Entonces, la fe tiene que venir seguida por la buena obra. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para la purificación de los judíos, de 2 o 3 medidas cada uno. Les dice Jesús, versículo 7, muy importante. Aquí vamos a ver la fe y la obediencia, la fe con las obras. Les dice Jesús, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Ellos no solamente se quedan, yo creo que Jesús puede hacer aquí aparecer vino. No, Jesús le mandó a hacer una acción. ¿Cuál era la acción? Tomar agua y llenar las tinajas que había allí, como de 100 litros cada una. Entonces ellos tenían que ponerse en acción, obedecer al Señor, llenen las tinajas. Por eso es que en nuestras vidas ustedes y yo tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que buscar del Señor, alimentarnos de su palabra, como dice en Santiago 1 del 21 al 22, rechazando toda malicia de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva y no nos contentemos con escucharla solamente, sino pongámosla por obra. ¿Cuán importante es la obra? Efesios 2:10, Dios dejó las buenas obras para que los practicáramos. No estamos hablando de obras de la ley, estamos hablando de obras de misericordia, obras que nos llevan hacia la fe y obediencia, la fe con las obras. Jesús no le dijo, espérese un ratito y ya yo voy a ver cómo hago, y Él, como es Dios, de una hizo aparecer agua en esas tinajas y ya se hizo vino. No, ellos tenían que hacer su parte, porque a veces ustedes y yo queremos que Dios haga todo. Señor, ayúdame a encontrar un trabajo sentados en la televisión, en el Facebook. No tengo trabajo, no me ha salido nada. Pero si no buscas, si estás
con ociosidad en la casa, sentado y sin hacer nada. Entonces, nuestra fe tiene que ir con obras. Llenen las tinajas, llénenlas con agua. Eso implica una acción. Y esa fe en el Señor que ustedes y yo tenemos tiene que ir con la obediencia, con las buenas obras. Por eso Romanos 1:5 dice, los predicamos la obediencia de la fe. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era. Los sirvientes, los que habían sacado el vino, sí que lo sabían. Llama el maestresala al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Aquí hay algo muy importante. Entonces Jesús le manda a los sirvientes a llevarse el agua ya convertida en vino al maestresala. Y él lo prueba y es el mejor vino que ha probado y le dice al novio, todos sirven el vino bueno primero y ya cuando están tomados sirve el sirve el sirve sirven el vino inferior de calidad, digamos así. Pero todo es hecho aquí al revés. Primeramente podemos ver. Jesús, díganme ustedes, con sinceridad, con amor a la verdad. Jesús convirtió el agua en vino, ¿sí o no? ¿Qué dice lo que acabamos de leer? Sí, claro que sí, convirtió el agua en vino. Él dijo que no era su hora. Entonces, gracias a quién hizo Jesús este milagro. Exactamente, a la Virgen María. Fue ella que estaba en el matrimonio, fue ella que vio la necesidad, fue ella que presentó a Jesús esa necesidad y Jesús, a pesar de que no era su hora, como le presentó su madre, entonces él hizo ese milagro y convirtió el agua en vino. Entonces aquí puede surgir otra cosa que a mí me han dicho algunos, incluso algunas personas que sirven al Señor. Me han dicho, pero es que el Señor en las bodas de Caná hizo el vino. El vino es para tomar. Allí en Tobías capítulo 4, versículo 15 dice, no hagas de la embriaguez tu compañera. Allá en la primera de Corintios capítulo 6, versículo 10 dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ahora, ¿tomarse un vino es pecado? No, no es pecado. A menos que tomando ese vino te marees o con una copa de vino te emborraches, entonces no deberías ni siquiera mencionarlo. O si eres de esa persona que dice, oh, yo quiero seguir, entonces no deberías. Pero si estamos en una fiesta, en un cumpleaños, en un 15 años y nos invitan a un vino, no es pecado tomar una copa de vino. No es pecado tomar una copa de vino. Otra vez les repito, no es pecado tomar una copa de vino si una copa de vino no te hace ni marear, ni emborracharte, ni te enferma. No es pecado. O en una calor que esté sumamente calor y estemos trabajando, en vez de tomar una soda que tiene tanto azúcar, prefiero tomar una cerveza. Igual, si con una cerveza no te sientes mareado o no eres de esas personas que quieren seguir siguiendo o con una cerveza te emborrachas, no deberías nunca. Pero si simplemente lo tomas por sed, entonces no es pecado. Primera de Timoteo 5:23. San Pablo le dice a Timoteo, te recomiendo que tomes una copa de vino. En el segundo libro de los Macabeos, capítulo 15, el último versículo, dice que él recomienda tomar el agua con vino para la salud. Entonces hay que tener en cuenta lo que es en exceso
y lo que es pecado. Ahora alguien puede decir, pues entonces si es así, que si uno no se emborracha y uno puede tomar, no se puede tomar unos 2 o 3 vinos o 4 vinos, como no me emborracho, no estoy pecado. Estás en pecado de gula. Ajá, claro que sí. Entonces hay que tener prudencia. Pero lo que quiero dejar en claro es que tomar un vino, tomar una cerveza, y si no nos emborracha o no nos enferma, no es pecado. Pero hay que tener prudencia. Jesucristo tomaba, claro que sí. En Mateo capítulo 11, versículos 18 y 19, dicen los fariseos, vino Juan el Bautista que no comía ni bebía alcohol. Y le decían que tiene un demonio. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y le dicen, ahí tienen a un borracho. Entonces Jesús tomaba vino. Y Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice que Jesús es igual a nosotros menos en el pecado. Nunca había pecado en Jesús. Entonces no es que porque Jesús tomaba vino pecó, no. Entonces esto es muy importante de que ustedes y yo sepamos y procedamos con la mayor prudencia, pidiéndole sabiduría al Señor. Y también digo prudencia porque, por ejemplo, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta evangelizar, me gusta la apologética, me gusta enseñar a defender la fe, defiendo la fe como apologeta, soy también catequista, entonces los ojos de muchos están sobre uno, en todo lado. Entonces, ¿qué sucede? Y si yo estoy por ahí y me vieran tomar una cerveza, yo sé que no me emborracho una cerveza y que por sed de repente me da gana de tomar una cerveza. Y sé que no es pecado. Pero ¿qué sucede? Puede que una persona que sea adicta a la cerveza y le guste siempre tomar, vaya, pero mira, si el que evangeliza, el que trae la palabra de Dios, si él toma, pues yo también. Y no van a tomar solamente una, sino van a tomar dos y tres y va a haber consecuencias. Entonces, por eso digo, hay que tener prudencia, pero también es necesario saber qué se puede y qué no se puede. Muy importante. Pero con esto de lo que les acabo de decir hay que tener sumamente cuidado, tener prudencia porque, como dice allá en 1 Corintios capítulo 8 del versículo 10 en adelante, puede hacer que nosotros hagamos con recta conciencia y sabiendo, pero que a través de eso también seamos piedra de tropiezo para los débiles y ellos caigan por, por, este, por no tener el conocimiento que nosotros tenemos, sino dicen, no, pues miren, si ellos son los que van a la iglesia y rezan el rosario y siempre están en el retiro, o sea, si yo tomo, pues yo también, y cuando ellos empiezan, ellos van de largo. Entonces hay que tener prudencia, hay que tener cuidado. Pero que sea malo tomar una cerveza o un vino y que eso no te emborrache, eso no es pecado. Muy importantísimo, muy importante. Ahora, como les repito, si eso les hace emborrachar, entonces la embriaguez, eso sí es pecado. El uno emborracharse, eso es pecado. Y dice 1 Corintios 6:10, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Por allá Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, vamos a ver un momentico. El versículo 13 nos habla algo muy importante. Vamos a ver Isaías capítulo 5, versículo 13. A ver, vamos a leer el versículo 13 y el versículo 22. En Isaías capítulo 5, versículo 13, dice, es el versículo 11, perdón. Isaías capítulo 5, versículo 11. Hay de los que ya por la mañana andan detrás del licor, los que siguen hasta el ocaso, o sea, hasta que se termine el día, enchispados por el vino, los que pasan tomando todo el día. Eso sí es pecado. Eso sí es pecado. Una cosa es tomar una copa de vino y
y nada más. Otra cosa es tomar todo el día. Alguien puede decir, pero acabas de decir que si uno se emborracha, es pecado. Yo tomo unas 10 copas de vino y no me emborracho, pero eso ya es pecado de gula, pecado capital de gula. El versículo 22, Isaías capítulo 5, versículo 22 dice, hay de los campeones para beber vino, los valientes para escanciar licor. Entonces, los que son valientes para el trago, los que son buenos tomadores, eso está en pecado. La embriaguez es pecado. Primera de Corintios 6:10 dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Muy importante esto saber, ¿ok? Entonces, regresamos al Evangelio del día de hoy para ir ya concluyendo. Había una boda. ¿Quién está en la boda? La madre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa boda hay una necesidad. Se acaba el vino. ¿Quién es que se da cuenta que mire esa necesidad, que están pasando necesidad y lo trae esa necesidad a Jesús? La Virgen María, exactamente. Jesús tenía planeado hacer ese milagro. No, él claramente dice, no es mi hora, no ha llegado mi hora aún. Pero le pide a su madre, entonces Jesús hace ese milagro de convertir el agua en vino. Y para convertir el agua en vino, Jesús hace que los sirvientes llenen de los odres de agua. O sea, tienen que hacer su parte. Ustedes y yo siempre tenemos que hacer lo que es posible dentro de nosotros, de nuestras capacidades, utilizando la capacidad que Dios nos ha dado. Y cuando hacemos ustedes y yo lo que está dentro de nuestro alcance, cuando hacemos ustedes y yo todo lo que es posible para nosotros, entonces Dios va a hacer lo que es imposible para nosotros. Siempre nosotros tomando la iniciativa. Muy importante. Esto es importante mencionar porque Dios nos dio el libre albedrío. Dice por allá en Siracías capítulo 15, versículo 14 en adelante. Entonces podemos hacer o no hacer. Pero el Señor nos enseña que ustedes y yo tenemos que hacer nuestra parte. Él les mandó a los sirvientes a que ellos mismos llenen de agua las tinajas para Él convertir en agua de vino. Entonces ustedes y yo tenemos que hacer nuestra parte y Jesús hace su parte. Y luego sucede que Jesús convierte el agua en vino. Claro que sí. ¿Gracias a quién? A la Virgen María. Por eso San Pablo llegó a decir allí en Romanos capítulo 16, versículo 6, Romanos capítulo 16, versículo 6, saludad a María que se ha afanado tanto por vosotros. Y cuán importante es la Virgen María en nuestra vida, cuán importante es tenerla en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de donde quiera que ustedes y yo estemos, de pedirle a la Virgen María que interceda por cada una de nuestras necesidades. Quiero un momento leer el primer libro de las Crónicas, capítulo 14, versículo 15. A ver, vamos a leer el primer libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Ese es, primer libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Aquí vamos a ver el Arca de la Alianza. ¿Por qué toco este tema? Porque el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento nos traía la figura de Cristo. Y el Arca de la Alianza, que era, Éxodo capítulo 25, del versículo 10 en adelante, una caja de madera de acacia cubierta de oro, que tenía dentro el maná, las tablas de la ley. Nos va a explicar allá en Hebreos capítulo 9, del versículo 1 al 6. Ahora, el Arca de la Alianza del Antiguo Testamento era ¿qué? Esta caja de madera de acacia, y nos traía a la figura de Cristo. El Arca de la Alianza del Nuevo Testamento es la Virgen María, porque ella nos trae en su vientre ya no a la figura de Cristo, sino a la persona de Cristo. Ella es el Arca de la Alianza del Nuevo Testamento.
y ella está en el cielo, como dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 17, que el arca de la alianza, y ya les voy a leer ese versículo ahorita. Primero les leo primer libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 14. El arca de Dios estuvo 3 meses en casa de Obed-Edom. Entonces, el arca de Dios estaba en la casa de Obed-Edom. Cuando ustedes y yo tenemos a la Virgen María en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, ¿qué sucede? El arca de Dios estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom, en su misma casa. Y bendijo Yahvé la casa de Obed-Edom y cuanto tenía. Cuando ustedes y yo tenemos a la Virgen María en nuestra vida, en nuestra casa, Dios bendice todo cuanto ustedes y yo tenemos a través de la intercesión de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ella presenta a nuestro Señor cada una de nuestras necesidades. Vamos a leer el libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Dice, y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de la alianza en el santuario. Entonces, el arca de Dios, el arca del Nuevo Testamento que nos trae a la persona de Cristo, está ¿en dónde? En el cielo. Y como sabemos que no es el arca del Antiguo Testamento, porque esa se perdió. Segundo libro de Macabeos, capítulo 2, del versículo 4 al 8. El arca de la alianza del Antiguo Testamento que nos traía a la figura de Cristo se perdió. Y el arca de la alianza del Nuevo Testamento, el arca de la nueva alianza que nos trae a Jesucristo, es la Virgen María. Y ella está en el cielo, intercediendo, rogando ante nuestro Señor Jesucristo por cada una de nuestras necesidades. Y termina diciendo el Evangelio del día de hoy: tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Entonces, este fue la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná. Y de hecho, el segundo misterio luminoso es la manifestación de Jesús en las bodas de Caná, que está en la Sagrada Escritura. San Juan capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, con gran confianza en la intercesión de la Santísima Virgen María, encomendemos al Señor cada una de nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestras debilidades, nuestras carencias, para que la Santísima Virgen María las presente ante nuestro Señor Jesucristo y que Él nos bendiga y nos proteja a cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. Como dice allá en 1 Corintios capítulo 16 del versículo 23 al 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.